Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias. Es momento de entrevista. Y la semana pasada se presentó una Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal en nuestro país. Reúne a 14 emprendimientos, proyectos de inversión por al menos 100 millones de dólares. Y hoy les propongo profundizar entonces en, bueno, qué es lo que se está haciendo en cannabis medicinal en Uruguay, para qué sirve y por dónde va las líneas de trabajo. Para eso ya recibo a Marco Algorta, que es vocero de la Cámara. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entre lo que se proponen en la Cámara, ustedes dicen que quieren contribuir a que la población conozca los impactos positivos del cannabis medicinal, y yo le pregunto entonces, bueno, ¿cuáles son a priori? Y yendo específicamente a la salud, ¿dónde hay evidencia más probada, digamos, de que funcione y que funciona bien? Bien, esa es una pregunta para médicos, pero por supuesto, pero ustedes poco, trabajan. Ahí va, voy a contar un poco desde el aspecto más amplio de la industria. Es, bueno, los resultados probados y con mucha seguridad, en realidad, con un uso muy seguro, son en esclerosis múltiple, en epilepsia refractaria, en dolores crónicos, y después hay muchos otros, ¿no? Son los pacientes con HIV y además los pacientes que están en quimioterapia, ¿no? Esos son los usos más extendidos y más seguros del cannabis. Después hay evidencia en un montón de otras enfermedades y patologías, pero ahí todavía la seguridad está un poco todavía en discusión. Ahora, ustedes plantean, bueno, eso, que son alrededor de 14 emprendimientos, por lo menos los que están nucleados en esta Cámara, unos 100 millones de dólares en inversión, la posibilidad de crear muchísimos puestos de trabajo. ¿Para hacer qué? ¿Por dónde están yendo? ¿En investigaciones? ¿En qué? Bueno, lo bueno de esta Cámara es que en realidad de los 14 proyectos ninguno se parece entre ellos, ¿no? O sea, hay no son competencias 100% directas. No, hay una gran variedad además, y eso habla de la riqueza, de la oportunidad que tiene Uruguay por adelante. Muchos trabajan en tema de investigación también, ¿sí? Hay un gran presupuesto destinado a la investigación. Estamos hablando de que en los próximos 12 meses son más de $1,5 millones en estas empresas destinadas a la investigación. Y lo demás producimos cannabis, o sea, el extracto de cannabis para su uso médico, ¿sí? Que puede estar presentado en la forma del aceite, que es la forma más común, pero hay otro tipo de presentaciones también que son demandadas por otro tipo de mercados. Ahí va, la idea, por lo pronto, más allá de lo que haya en Uruguay, puede ser exportar. La idea es casi todo es exportación. Casi todo es exportación. Y ahí me viene al otro tema, que es cómo se está desarrollando el tema del cannabis medicinal aquí en Uruguay, porque recordemos que la ley primero reguló y estableció el cannabis recreativo. El cannabis medicinal vino un poco después. Hace poco hubo una charla en la Universidad de Orte en la que mucha gente marcó cierta frustración respecto a que estaba avanzando muy lento en este periodo. ¿En qué proceso están, a su juicio, y dónde están los principales obstáculos? Bueno, antes que nada estamos en el mejor momento de charla y de comunicación con el gobierno, ¿sí? Creo que ahora hemos encontrado una sinergia. Un buen punto, porque estuvo un poco menos comunicado la cosa. Tú nombrabas la charla de la ORT, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí yo estaba presente. Sí, por eso te pregunto. Y Milton Romani, creo que cuando hace esa declaración es un gesto político lo que hace, ¿no? Milton Romani fue uno de los que expresó cierta frustración porque el cannabis medicinal no estaba avanzando en este periodo. Claro, más que frustración, yo creo que fue un gesto político, vuelvo a eso, ¿no? Fue un gesto, y además, a partir de ese hecho y de esa nota que sale en prensa, ha avanzado muchísimo. A ver, por ejemplo. Hubo 4 o 5 proyectos que han avanzado en su parte de la legalización, o sea, legalización no, de la adquisición de la licencia, ¿no? En ese proceso ha avanzado 4 o 5 proyectos de forma muy significativa. Hubo cambios muy importantes de ese Se empezó a hecho. acelerar un poco la situación. Sin duda, y creo que además hubo desde el gobierno un acercamiento a los emprendimientos privados. Al mismo tiempo, los privados también vimos la necesidad de generar un interlocutor válido frente al gobierno, ¿no? La presencia además del prosecretario Juan Andrés Roballo en el día de la presentación de la Cámara también es un hecho importante político, ¿no? Él estuvo ahí y habló del interlocutor válido. Entonces, ¿y qué cosas están tratando de arreglar? Tratando, por ejemplo, de mejorar la oferta que hay al público uruguayo. También, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. O sea, ya hay un medicamento, ¿no? a base de cannabidiol, que también es parte de la Cámara, la empresa, pero obviamente que hay otros actores que quieren venir a entrar también en el mercado uruguayo, y además eso va a generar mejores precios para los pacientes. Hay varios, bueno, ese es un tema, porque hoy en día
por un lado está esta opción que hay en el mercado, que tú has dicho en algún momento, bueno, el producto en sí se importa, lo cual parecería ser una contradicción si se tiene en cuenta todo el desarrollo que hay productivo acá y la legislación que hay acá. Ese es un tema. Por el otro lado, está habilitado o estaba habilitado hasta hace un tiempo una opción que, según algunos médicos que conocen del tema, no ayuda, por ejemplo, en los casos de dolor. Por la composición que se habilitó, ¿hay posibilidades de avanzar por esos caminos para dar más opciones a los pacientes? Ese es quizás el gran objetivo de la Cámara. Es avanzar en eso, como tú decías muy bien. Pacientes con dolor necesitan unos medicamentos que tengan alto contenido de THC. Entonces, no tenemos todavía en el mercado un producto con alto contenido de THC para ese tipo de pacientes. Además, es eso, es de alguna forma generar reglas claras para que las personas que están atrás de estos proyectos puedan saber exactamente qué caminos tienen que recorrer para lograr que sus productos lleguen a las farmacias uruguayas. Porque ¿dónde se tranca ahí? A ver, yo creo que no más que se tranca, hay una gran discusión frente al Ministerio de Salud Pública de qué es cannabis medicinal. Lo primero que tenemos que definir es qué es cannabis medicinal, porque hoy en día ya hay la evidencia suficiente para manejarnos con mucha seguridad alrededor del cannabis medicinal. Claro que si necesitamos el mismo grado de evidencia que los otros medicamentos, ¿no?, que pasan por muchas fases, estamos hablando de acá de un desarrollo de 5 o 6 años. Y en realidad tenemos que copiar un poco lo que hacen los canadienses y también California, de bueno, hagamos del cannabis un producto fitoterapéutico y con la evidencia suficiente que tenemos ya nos podemos manejar con muchísima seguridad para los pacientes. Bien, recién nombrabas a Canadá, en la presentación tuvieron a la embajadora de Canadá presente. Sí. Se acaba de legalizar o de regular en Canadá también el uso del cannabis recreativo y otros tipos. ¿Cómo puede ayudar a acelerar algunos procesos o a mejorar algunas cosas esa experiencia canadiense? A ver, hay un know-how, ¿no?, un conocimiento que hay que importarlo, y yo creo que el acercamiento con Canadá va a ser fundamental. Canadá, más allá de la regulación de lo recreativo, que es la noticia, pero sobre todo es una ley federal. Antes Canadá no tenía leyes federales, eran leyes regionales. Ahora tiene una ley federal. Entonces eso permite un comercio bilateral entre Uruguay y Canadá, un cambio de información. Entonces, ya aparte estamos hablando de un país con una imagen política muy importante como es Canadá, ¿no? Que tiene más fuerza también a nivel internacional, me imagino. Sin duda, y además da respaldo a Uruguay. La iniciativa de Uruguay 2013, que algunos habían visto como una locura, hoy en día, en realidad, la decisión de Canadá es un gran respaldo a esa iniciativa. Bien. Entonces tenemos que aprovechar eso de alguna forma para potencializarnos. Marco Elgorta, gracias por estos minutos. Gracias a ti, muchas gracias.